Entrada sobre esta cuestión, pero vamos a escucharlo a quien está a cargo de la tercera edad. Hablamos de Eduardo Semino, defensor de la tercera edad, sobre esta sanción de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer poder saludarte, Eugenio. Perdón. Perdón. No hay problema. Corregimos, Eugenio, chicos, el graf. Ahí le estoy diciendo, soy un desastre. Eugenio, ¿qué opina de lo que pasó ayer y de lo que va a hacer el presidente de vetar esta sanción de la ley de movilidad jubilatoria? Bueno, lo del veto es un disparate. Y a lo que estamos asistiendo es a una puja política donde la situación de los jubilados en realidad no está siendo tomada en cuenta en términos de la tragedia que están viviendo. Los jubilados, recordemos que 5 millones de ellos están cobrando un haber mínimo de 280.000 pesos de bolsillo. Hay 1 millón más que son las pensiones no contributivas de personas con discapacidad, que están en 220.000 pesos, por lo cual es un sector que está condenado al infraconsumo y que ya no da más en términos de que ya hace 2 años y medio yo presido la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, hemos denunciado al Estado argentino porque lo que estamos viviendo es una crisis humanitaria, es decir, la gente no es que está mal, sino que se muere. Es una pandemia silenciosa. Quienes trabajamos en el 2020 durante la pandemia en las residencias de crónicos, en hospitales, quienes hacemos asistencia directa, todo el mundo se asombraba porque se veían los óbitos por televisión. Con Crescenti hacíamos una evacuación y en un geriátrico de 100 personas sacábamos 40 óbitos o 30. Bueno, hoy ocurre eso, pero no se ve, no aparece en televisión. Y lo que más llama la atención es que hay una sociedad que lo ha naturalizado, un sistema político que se echan la culpa entre ellos y todos son culpables porque tienen una visión absolutamente gerontofóbica de la sociedad, a diferencia de lo que ya ha superado el mundo hace muchos años, y que bueno, transitamos con esto y que se usa el tema simplemente como parte de la disputa política. En términos de lo que es la sanción que hemos conocido en las últimas horas, en realidad plantea una pequeña recomposición respecto a lo que fue la pérdida del haber en el mes de enero, que hubo una inflación de 20 puntos, ya se habían recompuesto 12.5 a partir de una decisión del Ejecutivo, y el saldo es lo que se plantea recuperar ahora. Los diputados hablan de 8 puntos, en realidad evidentemente no vieron con precisión lo que votaron, son 7.2 para completar esos 20 puntos, no importa, 7 puntos, 8 puntos, para los 5 millones de jubilados de la mínima son 15.000 pesos, para las personas con discapacidad son 11.000 pesos por mes. Por lo cual no mueve el amperímetro de la situación de emergencia. Obviamente que todo peso que entre en un bolsillo tan flaco, bienvenido sea. ¿Cuánto hace Pero que lo que voy, Eugenio, ¿cuánto hace que no hay un aumento para los jubilados? Y aumento real del haber jubilatorio hace ya años, porque inclusive hay momentos donde aparecen como aumentos de circunstancia y que se dieron, por ejemplo, en los últimos 2 años y medio a través del llamado bono.
que es un pago negro y discrecional, que se viene haciendo en forma regular por parte del Estado con las sucesivas administraciones, con la anterior y con esta. Entonces, fíjese, si usted ve el comportamiento de ese bono, de ese pago extra, durante el año pasado va a ver que aumenta 1 o 2 meses antes de una elección y cae abruptamente al mes siguiente. Afortunadamente para los jubilados hubo 4 elecciones. El resultado final, de todos modos, ¿cuál fue? 140% de reajuste para los jubilados con bono, con ese pago en negro, 110% para quienes no tuvieron bono, pero el problema es que la inflación fue del 211%. ¿Qué pasa con la actual administración? La actual administración dice, bueno, a partir de esto vamos a reajustar por IPC, que precio consumidor, que es un índice no dubitado porque proviene de un organismo bien ponderado como es INDEC, y empieza a aplicar ese índice, obviamente obviando que había habido un 25% de inflación en el mes de diciembre, que tampoco lo recordaron ahora los diputados, que a su vez había habido también en el mes de diciembre una devaluación del 118%, que tampoco lo recordaron ahora para el recálculo, solo tomaron la inflación del mes de enero. Y se empezó a reajustar conforme IPC. Con la siguiente particularidad, que mientras esto ocurría en los 7 meses que las cámaras, diputados y senadores, discutían este proyecto o tenían este proyecto, el haber se seguía licuando, como ocurre hasta el día de hoy. ¿De qué forma? Decíamos que los jubilados de la mínima son la gran mayoría, 5 millones, 2/3 del total de los jubilados, reciben ese bono, y las pensiones no contributivas y las PUAN también reciben el bono, 6,5 millones. El reajuste que se aplica es por IPC, por ejemplo, este mes de agosto fue el 4.6%. Estamos todos contentos, al presidente, a los funcionarios, dice, bueno, ahora no pierden los jubilados frente a la inflación. Y es una falacia con la cual transita todo el sistema político sin decir nada al respecto. Y voy al ejemplo práctico. Este mes el IPC que se aplicó es el 4.6%. Pero se aplicó sobre el haber exclusivamente, no sobre el bono. El bono, que es el pago en negro, sigue siendo este mes 70.000 pesos, igual que eran los 70.000 pesos del mes de marzo. No tuvo ningún tipo de reajuste. Por lo cual, para todo ese sector que estoy describiendo, de las mínimas, de las pensiones no contributivas, el reajuste no fue IPC 4.6, sino sobre el total fue el 3%. Es decir, el haber se sigue licuando a la luz del día y sin que nadie diga nada. Porque tenemos un sistema político que todos pusieron los dedos en lugares incorrectos respecto a las cajas de jubilaciones y ahora al ANSES. Entonces, frente a esto, bueno, el proyecto dice incorporemos, y es correcto que así lo haga, incorporemos ese monto negro, ese bono, al haber. Magnífico, magnífico. Nunca debió ser de otra forma. Bien. Y ahí reacciona el presidente y dice voy a vetar, etcétera, etcétera. Semino. Sí. Analía le hace una pregunta y yo le hago una final. ¿Cómo interpreta esta actitud, teniendo en cuenta que, a ver, todos tenemos adultos mayores en nuestras casas, sabemos lo que ganan, sabemos que los alimentos están por las nubes, sabemos que los alquileres, aquellos jubilados que alquilan no pueden pagar el alquiler, que eligen entre comer y comprarse los medicamentos, que las tarifas han aumentado,
¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo lo tenemos que tomar ante algo inentendible? Mira, yo lo señalaba al pasar y lo repito. El sistema político, el sistema de decisores políticos, más allá de quién tiene más culpa, menos culpa, sí, igual se le echan la culpa siempre entre todos, tienen que afrontar esto como lo que es una crisis humanitaria. Es decir, se tienen que hacer responsables de la gente que se está muriendo por esto. Cosa que no ocurre. Se desvelan, el presidente sale a decir lo que sale a decir, porque, claro, el ajuste de la economía se está haciendo sobre los jubilados. Exactamente, pero estamos viendo... Perdón, sí, pero también lo estamos viendo con la gente, con la mala atención también en la salud, que le están negando, o sea, es en todos los ámbitos que se le están negando atenciones a los jubilados. Por eso hablamos de la dimensión de la crisis y hablamos con todas pruebas y formalidad de crisis humanitaria, y esto lo señalamos a aquellos que hacemos asistencia directa. Para los que hacemos asistencia directa, el jubilado es una persona de carne y hueso que está sufriendo y se muere. Tal vez para los legisladores, los funcionarios, sea una planilla de Excel, bueno, tienen otro nivel de conocimiento, pero le hacemos llegar que se hagan responsables de lo que está pasando. Semino, ¿y qué les pasa? Digo, con esto cierro porque no queremos abusar de su tiempo y estamos cortos de tiempo. ¿Qué le pasa cuando los senadores se rajan las vestiduras por los jubilados, pero nadie propone cobrar ellos como jubilados, ¿no? Cuando tienen un sueldo de 9 millones de pesos. Y la verdad que a uno le da asco, porque ve las tragedias diarias. Yo le decía a los senadores, tuve la oportunidad de participar tanto por invitación del Senado y diputados en ambas sesiones de comisión. Y le decía algo simple: los senadores, si quieren lavar su conciencia, apliquen lo mismo que aplicaron para modificar su sueldo. El sueldo del senador aumentó lo que va del año el 300%. Si hubiese en la misma proporción aumentado la mínima jubilatoria, hoy las mínimas serían de 900.000 pesos. Estarían por lo menos en línea de flotación para comprar un medicamento y para comer. Tremendo, tremendo. Gracias, Semino. La seguimos en la próxima. Siempre es muy amable por atendernos. No, siempre a disposición. Un abrazo grande para ambos. Buenas tardes. Eugenio Semino es el defensor de la tercera edad, hablando de algo que nos da asco a todos, como él dijo, ¿no? Qué rápido se aumentan los sueldos ellos y tanto demoran para aumentar miseria a nuestros queridos jubilados.